Capítulo 216. Plaga demoníaca. Durante los siguientes 2 días, Theo se movió sin parar entre la Cámara de Comercio de Margaret y los suburbios de la ciudad rey. Margaret proporcionaría la flota para el transporte de los refugiados, mientras que el primer ejército, que se disfrazaría de mercenarios, llegaría al muelle del canal a la hora señalada para organizar la inspección y el embarque. En cuanto a la diseminación de la información, a Theo no le preocupaba que Martillo Negro manejara esa tarea relajada después de tragar un señuelo tan atractivo. Dejar que las ratas de la calle hicieran este tipo de trabajo era mucho más conveniente que dárselo a extraños. Aunque su rango de actividad se limitaba al Distrito Norte, los refugiados ciertamente difundirían la noticia entre ellos. Además, no podía manejarlos todos a la vez de todos modos. Antes de esto, Su Alteza Real le había explicado explícitamente que esta era una tarea que podía hacerse en el tiempo enviando un barco tras otro. El día de la llegada de la flota, casi 1000 personas indigentes y sin hogar habían llegado al muelle, mucho más de lo que Theo había esperado. Si hubiera confiado en el primer ejército para promover el viaje, Theo creía que si 100 personas hubieran venido, ya se habría considerado un buen resultado. De acuerdo con los requisitos de detección de Su Alteza Real, a los niños se les permitía embarcarse primero en los barcos, seguidos de las familias de los niños y, finalmente, los otros adultos. En cuanto a los ciudadanos de la tercera edad, Theo descubrió que casi no había personas con canas entre la multitud. Tal vez no querían arriesgarse a ir a un lugar remoto y desconocido, o podrían haber sido incapaces de escapar de la región oriental a la ciudad rey desde el principio. Después de que la primera flota de 10 barcos de un solo mástil abandonó el muelle con 500 personas a bordo, el resto de los refugiados que esperaban fueron conducidos de regreso al campamento, pero todos recibieron la noticia de que la flota volverá. Pensando que fácilmente podría tener éxito en completar la primera tarea de Su Alteza, no esperaba encontrar un grave problema poco después de que la flota mercante trajera al segundo grupo de personas. Una extraña enfermedad había estallado repentinamente en la ciudad rey. El primer difunto descubierto se había tendido al borde de la carretera, con el cuerpo cubierto de muchas manchas negras y los dientes caídos. Su piel también se había resquebrajado en muchos lugares, y la sangre que fluía de esos lugares había cambiado de color, volviéndose negra como la sangre de las brujas que eran devoradas por el terror de la mordedura del demonio. Pero esta vez, el fallecido no era una mujer, sino un hombre residente del Distrito Norte. No mucho después, se descubrieron varios cadáveres con los mismos síntomas, uno tras otro. Además, algunas de las personas que entraron en contacto con los cadáveres también comenzaron a crecerle manchas oscuras. Ya fuera un tratamiento a base de hierbas o compresas frías, nada era capaz de reprimir la enfermedad. Incluso cuando usaban el tratamiento de derramamiento de sangre, su sangre, que por lo general era roja, se había vuelto negra, como si se hubiera mezclado con una gran cantidad de tinta. Pronto, el miedo se extendió a través de las masas, lo que aumentó constantemente la cantidad de personas que fueron a la iglesia a orar, pero todo fue inútil. Cada día, más y más personas mostraban esas manchas negras, e incluso personas con los mismos síntomas fueron descubiertas en los fugitivos fuera de la ciudad. Finalmente, el sumo sacerdote de la iglesia apareció frente a las masas orantes y declaró que todo esto era un plan de las brujas para extender el poder del diablo, infectando a otras personas inocentes de esta manera. Además, el sacerdote dijo que en la actualidad, cualquier tratamiento no podía resistir el poder del diablo, y las personas que caían en la corrosión morirían bajo un dolor extremo. Sin embargo, la iglesia nunca se sentaría ociosa, ya habían desarrollado el santo elixir, que era lo suficientemente poderoso como para llevar al diablo de vuelta al infierno. Esta declaración permitió a las personas infectadas ver una vez más un rayo de esperanza. Todos los días, se sentaban frente a la puerta de la iglesia, esperando la liberación del santo elixir. Aunque Theo tenía fuertes dudas con respecto a los reclamos de la iglesia, detuvo temporalmente el envío de los refugiados para cubrir todas las contingencias. ¿Por qué quieres parar?, preguntó Martillo Negro, muy desconcertado.
¿Por qué no nos apresuramos a enviar a esas personas antes de que se vuelvan erosionadas por el espíritu del diablo? ¿Quieres que se queden en la ciudad para convertirse en semillas de las brujas? Este es el deseo de la gente de arriba, respondió Teo con impaciencia. Son simplemente fugitivos comunes. Si el occidente también se ve infectado por esta fuerza maligna, ¿cómo será entonces el reino? Martillo Negro se asombró ligeramente. Pero lo que le pase a la región occidental no nos importa para nada. Señor Teo, ¿qué tal esto? Simplemente no escuchemos la opinión de la gente de arriba y simplemente arrastrémoslos. Piénsalo, esta es una enfermedad tan demoníaca, un solo toque y uno estará infectado. Simplemente no puedo quedarme aquí y esperar a que venga el diablo, incluso si una pared lo separa de nosotros. ¿Cómo si no los hubiéramos escuchado? Preguntó fríamente Teo. Al igual que yo, tú solo tienes una cabeza. Después de salir de la taberna, fue a la siguiente tienda marcada con el emblema de la caravana de Margaret y reveló su ficha. Debo ver a tu jefa. Cuanto antes mejor. No pasó mucho tiempo hasta que pudo encontrarse con la vendedora en una habitación secreta de la tienda. La enfermedad definitivamente no tiene nada que ver con las brujas. Comenzó Margaret. Si pudieran liberar semejante poder demoníaco, la piedra de la retribución de Dios sería impotente y ya habrían convertido a Hermes en una zona muerta. También creo lo mismo, pero este sigue siendo un asunto urgente que debe ser informado a Su Alteza Real. Aunque no ha habido síntomas de manchas negras en los dos grupos de personas que se embarcaron en el pueblo fronterizo, parece que esta enfermedad no se manifiesta en el lugar. En caso de que algunas personas en los barcos estuvieran infectadas por esta fuerza maligna, el pueblo fronterizo debe prepararse inmediatamente. Teo sacó una carta doblada de un bolsillo. Necesito tu ayuda para enviar el mensaje a Su Alteza lo más rápido posible. Naturalmente. Asintió. La transmisión de información entre comerciantes siempre ha sido la más rápida. Después de varios días de navegación, Lucía quería vomitar. Durante el mes pasado, parecía que siempre había huido, primero de la región oriental a la ciudad rey, luego de la ciudad rey a la región occidental. La razón de la primera era que había sido expulsada de su casa, mientras que para la segunda era porque finalmente había llegado a ver un rayo de esperanza otra vez. Hermana mayor, agua, tengo sed. Bao lanzó un doloroso gemido y extendió la mano, agarrando el brazo de Lucía. Está bien, iré a buscarte un poco de agua. Lucía agarró la bolsa y salió tambaleándose de la cabina, tumbada en el punto más bajo del barco y estirando su brazo para empapar la bolsa en el agua del río. El ácido de su estómago volvió a burbujear, al final le impedía contenerlo, y con un sonido de sorpresa el vómito salió volando. También escupió la última gravilla que quedaba en su estómago, no solo a través de su boca, sino también a través de sus fosas nasales. Reprimió con fuerza el impulso de romper a llorar, apretó los dientes y se frotó la cara con el dorso de la mano, luego continuó empapando la bolsa en el río. Cuando la bolsa finalmente se llenó de agua, ella la sostuvo cuidadosamente en sus brazos y trotó hacia la cabina. El agua está aquí, abre la boca. Sin embargo, la cara de Bao parecía estar un poco peor que antes. Sus mejillas no estaban cubiertas con su color normal y su frente también estaba terriblemente caliente. Apretó los labios con fuerza, solo emitiendo gemidos intermitentes. Sin otra opción que forzar su boca abierta, Lucía retorció la bolsa de agua para que las gotas de agua cayeran directamente en la boca de su hermana. Estás demasiado cerca de ella. Las manchas oscuras ya han llegado a su cuello, no puede aguantar mucho más. Un hombre de mediana edad débil que también estaba en la cabina dijo, vamos a morir aquí, tienes que pensar en ti misma. Poco después de haber dejado la ciudad rey en el barco, algunas personas habían empezado a sufrir de una enfermedad aterradora. En primer lugar, todo su cuerpo se volvería inusualmente caluroso, seguido de la aparición de manchas oscuras en la piel. Dentro de 3 o 4 días, la enfermedad empeoraría. No solo los infectados habían caído en coma,
sino que las personas que entraron en contacto con ellas también contrajeron la enfermedad. Por lo tanto, en el quinto día, la flota había limpiado un velero específicamente para el transporte de los pacientes. Lucía adivinó que la razón por la cual el otro bando no había arrojado a los refugiados enfermos al río era porque también había gente infectada de su parte. Después de que se descubrieron los primeros puntos oscuros en el cuerpo de Belle, Lucía no escuchó las palabras desalentadoras de los demás y decidió seguir a su hermana menor al barco de la enfermedad. Para cuidar a la joven Belle, casi no había dormido durante 2 días enteros. Sin embargo, Lucía aún no se había rendido. Ella creía que mientras pudieran llegar a la región occidental, todo cambiaría para mejor. Si los rumores eran correctos, la Asociación de Cooperación de Brujas sería su última esperanza. Capítulo 217. La causa de la enfermedad. Roland y las brujas habían terminado, pero justo cuando decidió regresar a su habitación y tomar una siesta por la tarde, Carter irrumpió en el comedor. Su Alteza Real, los barcos que transportan a los refugiados de la región oriental desde la ciudad rey acaban de llegar al muelle. ¿Tan rápido? Parece que la eficiencia laboral de Theo es bastante alta, pensó Roland, complacido, como un hombre que tiene relaciones con el lado blanco y negro de la sociedad, su tiempo sirviendo en la patrulla no fue en vano. Sin embargo, cuando miró a su sudoroso caballero principal y vio sus cejas fruncidas, Roland inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Las personas a bordo han contraído una extraña enfermedad. Carter describió las características del paciente rápidamente. Al principio, eran solo unas pocas personas, pero ahora la enfermedad se ha extendido a 2 o 3 barcos, incluso los soldados del primer ejército han sido infectados. Una enfermedad que causa manchas negras en todo el cuerpo, que también se propaga al contacto. Esto suena muy similar a una plaga, similar a la famosa peste negra. Sin embargo, el bacilo de la peste bubónica no cambiaba el color de la sangre infectada, por no mencionar que desgarre la piel. Roland arrugó la frente. Su primer pensamiento fue Lily, pero aún no habían entendido por completo el alcance de su nueva habilidad y hacerla manejar enfermedades infecciosas de las que nunca antes se había oído hablar sería muy peligroso. Si no pudiera curarlas, sería muy probable que también se infecte. Así que tuvo que tomar su decisión con mucho cuidado, pero según la descripción de Carter, parecía que esta gente no podía aguantar mucho más. En cualquier caso, al menos tenía que bloquear primero el área. Pensando hasta aquí, Roland le ordenó a Carter, ve y envía al primer ejército, deberían establecer un área restringida fuera del muelle, prohibiendo que alguien entre o salga de allí. Además, diles, la señorita Nana y yo ya estamos en camino. Sí. ¿Va a ser muy difícil? Preguntó Nightingale. Eso todavía no está claro, todo depende de la capacidad de Lily. Dijo. Llama a todos los miembros de la Unión de Brujas, hoy no habrá siestas en la tarde. Durante todo el viaje hasta el muelle, Roland pensó en cómo verificar la efectividad de la capacidad de Lily mientras la mantenía aislada de los pacientes. Afortunadamente, su habilidad para proteger la frescura pertenecía a la categoría de invocación, con un alcance de 5 metros como la de muchas otras brujas, le permitía usar y controlar su habilidad a distancia sin necesidad de tocar el objetivo. Así trajo a 2 carpinteros, y con la ayuda de Anna, rápidamente construyeron una caja rectangular. La habitación estaba dividida en el medio, y era posible ver el lado opuesto a través de una ventana incrustada dentro de la barrera. Dentro de la mitad inferior de la pared se habían cortado 2 agujeros simétricos, sobre los cuales Soraya había pintado una cortina flexible, de modo que cuando Lily extendiera las manos por el agujero, la capa se envolviera firmemente alrededor de sus manos. Además, la cortina de color cielo también cortaría la circulación de aire entre las 2 habitaciones. Con esto, mientras ella se lavase las manos con alcohol posteriormente, todas las posibilidades de ser infectadas deberían ser eliminadas. Durante todo esto, fueron los 100 soldados del primer ejército quienes mantuvieron el orden en la parte superior de los barcos.
El hecho de que aún pudieran mantener la disciplina no se debía a su fuerte fuerza de voluntad, sino porque la mayoría de ellos creía que la angelical señorita Nana ciertamente les permitiría recuperarse como siempre lo había hecho. Tan pronto como se preparó la caja, se seleccionó a uno de los soldados que había mostrado los puntos negros pero que todavía podía caminar. De acuerdo con las instrucciones, él entró a la habitación y se quedó quieto. Lily extendió sus manos a través de la barrera e hizo uso completo de su habilidad. Al mismo tiempo, Roland se paró junto a ella y observó la situación del soldado a través de la ventana. El poder mágico tomó efecto silenciosamente, y cuando la niña asintió, dándole a Roland la señal de que había terminado, él abrió la boca y preguntó, ¿cómo te sientes ahora? ¿Su Alteza? Cuando el soldado escuchó la voz de Roland, levantó la mano con entusiasmo para saludar, luego se congeló en el lugar. Siento que mi fuerza ha sido restaurada. Oh Dios mío. Su Alteza, ya me siento mucho mejor ahora. Roland también vio que las manchas oscuras en la mano del soldado se desvanecían rápidamente. Esto definitivamente no es un síntoma de plaga. Si recuerdo correctamente, las manchas negras del soldado deberían provenir de una sepsis complicada y un alto grado de cianosis. Incluso después de matar el bacilo de la peste bubónica, estas manchas deberían haber permanecido por mucho más tiempo antes de que se desvanecieran. Después de todo, Lily no posee la capacidad de sanar. Sin embargo, su nueva habilidad tuvo un efecto en la infección desconocida, lo que hizo que Roland se sintiera un poco aliviado. Una vez que te hayas recuperado por completo, ve y llama a los otros soldados para que entren. Deje que entren las siguientes 10 personas, ya sea que muestren síntomas o no, todos tienen que venir aquí para recibir tratamiento. Sí. Su Alteza. Gritó el soldado, hizo una pausa por un momento y luego saludó de nuevo. Gracias, señorita Nana. No fue la señorita Nana, esta vez la que te salvó la vida fue la señorita Lily. Lo corrigió Roland riendo. Solo en el caso de que la enfermedad ya haya avanzado tanto que la piel se haya roto, necesitarás a la señorita Nana para curarte. Sí, bueno. Tocó su cabeza. Gracias, señorita Lily. Para cuando el soldado se había ido, Lily miró al príncipe. No me importó que él pensara que había sido Nana, no es necesario que se lo agradezca. Bueno, si ese es el caso, ¿por qué de repente te pones de pie tan recta? Cuando Roland la miró y la vio balancearse con sus dos coletas, no pudo evitar frotarse la cabeza, a lo que el otro lado inesperadamente no mostró ningún signo de protesta, pero reprimió un murmullo. Dado que esto no era una plaga, al final, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? En el momento en que dejó la caja, Nictingale apareció a su lado y se inclinó. Su Alteza Real, acabo de ver un fenómeno extraño, la sangre fluye de sus heridas, contiene signos de magia. ¿Qué? Roland se detuvo sorprendido. Dentro de la niebla, parece que estoy mirando las estrellas en la noche. Explicó Nictingale. Hasta ahora, nunca había visto un brillo mágico tan pequeño. Esto es inesperado. Pero mientras algo involucre magia, debe seguirse de cerca, no a causa de las brujas, sino porque significa que la iglesia podría estar involucrada. Ahora, estoy al menos seguro de una cosa, esta enfermedad no fue causada por una bacteria o virus natural. Lo tengo. Después de pensar por un momento, el príncipe continuó, como es así, tengo que obtener algunas gotas de sangre para observar. Tranquilízate. Le sonrió Roland. La nueva habilidad de Lily ha reprimido por completo la enfermedad. Las muestras de sangre habían sido tomadas de un paciente en coma, luego cubrió el portaobjetos de vidrio con la sangre y lo colocó en la platina del microscopio, luego ajustando la distancia. Cuando la escena a través de la lente gradualmente se hizo evidente, pensó que en caso de que los síntomas fueran causados por algo con solo el tamaño de una bacteria, podría ser que no pudiera ver nada. Pero cuando el objeto se enfocó, Roland apenas podía creer lo que veía. Dentro de la estrecha línea de visión, vio una serie de bichos gordos con tentáculos moviéndose lentamente a través de la sangre, de vez en cuando,
estaban rociando con algún tipo de moco de su parte posterior, que se asemejaba a finos pelos. Su tamaño era casi de la misma dimensión que las algas unicelulares, pero al igual que los organismos madres de Lily, su cuerpo no era transparente, por lo que era difícil distinguir si pertenecía a un organismo unicelular o no. Afortunadamente, el brillo mágico de los insectos no afectó la capacidad de la niña, dejando que su madre desempeñara su papel. Cuando se mezcló una copia en una muestra de sangre, incluso dio prioridad a atacar a esos insectos extraños y convertirlos en uno de su propia clase. Cuando todos los soldados del primer ejército fueron sanados, para evitar accidentes, Roland ordenó que todos los fugitivos al entrar en la caja usaran una capucha y que los llevaran los soldados para ayudarlos a entrar. Al mismo tiempo, también se creó otra caja, que estaba allí principalmente para que Nana tratara a los pacientes gravemente enfermos con heridas abiertas. El tratamiento continuó desde el mediodía hasta la noche, y cuando las más de 500 personas de los 10 barcos se habían recuperado por completo, la multitud estalló en aplausos. Muchas personas se arrodillaron en el suelo, gritando una oleada tras otra de «Larga vida a su Alteza», incapaces de calmarse durante un largo tiempo. ¿No parece estar feliz? Nick Tingale lo miró. El que curó la enfermedad no fui yo, sino Lily y Nana, que son brujas. Negó con la cabeza. Deberían ser ellas a quienes aclamen. Habiendo dicho eso, él, por supuesto, sabía que no sería prudente decírselo a aquellos que no habían aceptado completamente a las brujas. Así que solo suspiró suavemente y esperó que algún día las brujas también pudieran subir al escenario. Parecía que Nictingale podía entender el pensamiento dentro del corazón de Roland, le dio una generosa palmadita en el hombro y dijo, «Es poco probable que a alguien le importe, ya has hecho suficiente. Además, el día llegará tarde o temprano, ¿no?». Se detuvo por un momento. «Bueno, hay buenas noticias que olvidé decirle». «¿Cuál?». «Pronto podría haber otro miembro agregado a la Unión de Brujas», reveló Nictingale con una sonrisa. Capítulo 218. Lucía. La condición de Bao se estabilizó. Al igual que la vez que abordaron al barco por primera vez, una vez más se organizaron de forma extraña. Esos mercenarios armados con lanzas de madera dividieron a la gente en grupos más pequeños. Aquellos cuya vida estaba en peligro fueron los primeros en ser llevados a la habitación extraña. Después, tomaron a los niños pequeños, luego se llevaron a las familias de los niños y finalmente, fueron los adultos. Lucía se colocó junto con Val en la parte delantera de la fila, todo el proceso de tratamiento se llevó a cabo muy rápido. Le vendaron los ojos a su hermana y dos mercenarios la agarraron por los brazos y la llevaron a la cabina. No tuvo que esperar mucho tiempo antes de que alguien le pusiera una píldora en la mano. La píldora era muy pequeña y tenía un sabor ligeramente dulce, al mismo tiempo que los mercenarios también tomaban la iniciativa de decirle que le habían dado la medicina a su hermana para que no tuviera que preocuparse. Cuando salió de la habitación y pudo quitarse la capucha, se sorprendió gratamente al ver que el color en la cara de Bao mejoraba a una velocidad visible. Aunque todavía estaba en coma, su frente ya no ardía, el rubor en su cara también se había desvanecido, y las manchas oscuras desaparecían sin dejar rastro. Cuando toda la gente se liberó del miedo a su inminente muerte, sintieron que habían ganado una nueva vida y se emocionaron tanto que ya no pudieron contenerse después de ver al hombre de canas parado en la distancia. Se arrodillaron y vitorearon, ofreciéndole los mejores respetos. De la boca de los mercenarios, habían oído que él era el señor de esta tierra, el que estaba a cargo de la región occidental, Su Alteza Real Roland Wimbledon. Después, siguiendo exactamente lo que se había prometido en los rumores, el señor no solo encendió hogueras en el borde del muelle, sino que también distribuyó gachas de carne a todos y les dijo que también recibirían comida y abrigo mientras estuvieran dispuestos a trabajar para el pueblo. Mientras todo el mundo disfrutaba de las fragantes gachas de carne, también hablaban de la fortuna de haber abordado los barcos y huido a esta región occidental, y una vez más alabaron a Su Alteza por su amabilidad. Solo Lucía se sintió un poco ansiosa. ¿Cómo puedo contactarme con la Asociación de Cooperación de Brujas?
El mensaje secreto solo decía que un grupo de brujas vivía en el pueblo fronterizo. No mencionaba cómo podía encontrarlas. Lo más probable es que esta parte importante se haya perdido durante el proceso de transmisión. Apenas había oído decir que las noticias se habían difundido en las grandes ciudades de la región central del reino. En el momento en que la gente se llenó el estómago y los mercenarios comenzaron a guiarlos a los cobertizos de madera cerca del río, una voz de mujer vino repentinamente detrás de Lucía. ¿Nos estabas buscando? Estaba tan asustada que, al mismo tiempo, giró la cabeza y también dio 2 pasos hacia adelante, lista para escapar, pero cuando la expresión del hablante apareció en sus ojos, Lucía no pudo evitar quedarse anclada en el lugar. Dios, qué mujer tan hermosa. Su largo cabello rizado, iluminado por el suave brillo naranja de las llamas parpadeantes, sus ojos, brillando como las estrellas, una dulce sonrisa. Pero la parte más llamativa era su aura, que no era inferior a la de ningún noble, como si ella misma fuera una persona importante. Mi nombre es Nictíngale, soy una bruja, bienvenida al pueblo fronterizo. Al darse cuenta de este sentimiento, Lucía no pudo evitar bajar la cabeza. Mi nombre es Lucía White, quiero unirme a ustedes. En ese caso, ven conmigo. Dijo Nictíngale con una sonrisa. Te llevaré a casa. En este momento el sol ya se había quedado atrás de las montañas, solo dejando atrás una débil luz. Mientras llevaba a Belle, que dormía, Lucía la siguió lentamente. ¿Cuándo fue el momento de tu despertar? Preguntó de repente Nictíngale. Despertar. Lucía comenzó. Ese es el momento en que te convertiste en una bruja. Explicó Nictíngale. A partir de ese momento, tu cuerpo continuará reuniendo magia, y debido a eso, llamamos a esta transformación despertar. Creo, tal vez hace 2 años. Recordó Lucía. ¿Es la magia el poder de los demonios? Esa es solo la excusa de la iglesia, nada más. Ella negó con la cabeza. La magia es una habilidad dada por Dios, no tiene nada que ver con el bien y el mal. La llamada mordida del demonio es solo el dolor experimentado cuando la magia dentro de tu cuerpo se vuelve demasiado abundante. Esto se puede evitar fácilmente con la práctica. No necesito soportar ese dolor. Los ojos de Lucía se agrandaron. Sí, mientras no haya opresión de la iglesia, las brujas no tenemos que soportar el dolor de la mordedura. Nictíngale explicó, pero aquí en nuestro hogar, podemos usar nuestra magia libremente. Luego señaló detrás de ella. ¿Es esta adorable compañera tu hermana menor? ¿Qué hay de tu otra familia? Todos murieron, solo Val y yo pudimos escapar. Por un momento Lucía se mantuvo en silencio. Un grupo de personas atacó Valencia, quemando, saqueando y matando a todos lados. Para resistirlos, padre, su pecho fue atravesado por varias espadas y su madre nos hizo huir rápidamente, al final, ella también. La pena que había estado encerrada en su corazón por tanto tiempo hizo que fuera imposible para ella continuar la oración. Todo el sufrimiento, el hambre, la sed, el miedo y los agravios, en resumen, toda la injusticia que tuvo que soportar en el camino, repentinamente estallaron en libertad. Por su hermana, ella había apretado los dientes y se había mantenido firme, pero ahora, parecía que las líneas de defensa que había construido alrededor de su corazón ya no eran capaces de bloquear los altibajos emocionales de sus pensamientos, los que rápidamente se convirtieron en fuertes sollozos. Sabía que no era un buen momento para eso, que durante la primera reunión debería mantener su cortesía, pero las lágrimas eran como una tormenta, no podían detenerse. Ella me odiará por esto, ¿verdad? Podía sentir cómo sus lágrimas y sus mocos se mezclaban y su boca comenzaba a tener un sabor salado. Sin embargo, para sorpresa de Lucía, un par de brazos se envolvieron repentinamente alrededor de ella, abrazándola cálidamente, acariciando suavemente la parte posterior de su cabeza. No se ofendió por la suciedad y las lágrimas en su rostro. En cambio, ella dijo suavemente, llora ahora, está bien dejarlo salir todo. Cuando la erupción de Lucía finalmente se calmó, ella levantó la cabeza,
solo para ver que los hombros de Nictíngale estaban empapados con sus lágrimas. Lo siento. Se sonrojó. No importa, ¿está mejor ahora? Entonces Nightingale sacó un pañuelo y la ayudó a limpiarse la cara, cogió a Val con una mano y la sostuvo en la otra. Vámonos, todavía hay muchas hermanas esperando para darte la bienvenida. Lucía había pensado que la residencia de las brujas estaría ubicada en algún lugar de un pequeño almacén o sótano abandonado. Ella nunca esperó que Nictíngale la llevara al área del castillo. ¿No era ese el territorio privado del señor? Aún más sorprendentemente, los guardias no solo no la detuvieron, sino que también la saludaron. ¿Podría ser que todo el pueblo esté bajo el control de la Asociación de Cooperación de Brujas? Al llegar al tercer piso del castillo, entró en una habitación bien iluminada, solo para descubrir sorprendentemente que el hombre sentado en el lado opuesto era el señor que había recibido recientemente los vítores de las masas. Este es el líder de la Unión de Brujas, Su Alteza, el señor Roland Wimbledon. Él se hizo cargo de las supervivientes de la Asociación de Cooperación de Brujas y también de difundir el mensaje a otras ciudades, con la esperanza de atraer a más hermanas sin hogar. Nictíngale presentó al hombre. Hizo del pueblo fronterizo el hogar de las brujas. No necesitas dudar de este punto, después de todo, las personas que trataron a tu hermana y a todas las demás personas enfermas a bordo de los barcos fuimos nosotras, las brujas. La cabeza de Lucía se había quedado en blanco, no había previsto que habría un noble complaciente a proporcionarle un hogar a las brujas en lugar de verlas como herramientas o esclavos. Cuando su alma finalmente regresó a su cuerpo, comenzó a entrar en pánico y se inclinó de manera nerviosa. Su extraña postura estaba tan fuera de forma, que Nictíngale no pudo reprimir su risa. No te preocupes, a Su Alteza Real no le importa la etiqueta. ¿Viniste del territorio oriental? La voz del señor era tranquila y relajada, sin darle la impresión de ser un interrogatorio, sino más bien una conversación amistosa. Lucía lo miró de reojo, viendo que él estaba sentado tranquilamente en su silla, y la miró con una expresión llena de interés. Sí. A medida que la conversación se hizo más profunda, y Nictíngale complementó algunas explicaciones, su humor gradualmente se relajó. Aunque su contraparte era noble, no mostró una actitud agresiva, sino el cuidado de un mayor. Entonces, cuando tu despertar fue hace 2 años, no deberías ser una adulta todavía. Él habló lleno de interés. Entonces, ¿cuál es tu habilidad? Volver los productos a su forma original. Dijo Lucía vacilante. Pero no es efectiva en todas las cosas. ¿Su forma original? Su Alteza Real tocó su mentón en sus pensamientos, luego le pasó una hermosa copa sobre la mesa. ¿Puedes demostrarlo por mí? Esto lo destruirá. No le dolerá. Lucía sintió, fue a la mesa y puso su mano encima de la copa. Después de un momento, la copa comenzó a encogerse y a deformarse, constituyendo finalmente 3 sustancias distintas. La del extremo izquierdo parecía un charco de aceite, oscuro y viscoso. El que estaba en el medio parecía ser un pequeño grupo de fino polvo negro. Por último, el de la extrema derecha parecía ser agua clara, que goteaba lentamente desde el borde de la mesa. Capítulo 219. Hermana mayor, hermana menor. Bienvenida a la Unión de Brujas. En la sala, un grupo de brujas de diferentes edades y colores levantaron sus vasos alegremente. Gracias, gracias. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez, olisqueó e impulsivamente trató de contener sus lágrimas. Levantó su copa y bebió un trago de vino, que no sabía tan amargo como lo recordaba, sino que era ligeramente dulce. Después de haber ido a ver al señor, y con la ayuda de Nictíngale, Lucía pudo lavar a Val y tomar un baño ella misma. Después de ponerse un conjunto de ropa limpia. Cuando su hermana estuvo tranquila, Lucía una vez más siguió a Nictíngale al salón del castillo. Aquí, las brujas habían preparado una fiesta de bienvenida para ella. Esta fue la primera vez que Lucía vio a tantas personas de su especie, y luego también dispersó el último rastro de duda en el fondo de su corazón.
En caso de que las brujas hubiesen sido encarceladas aquí o forzadas a servir al Señor, nunca podrían revelar una sonrisa tan alegre y luminosa. Recordando la frase, Nictinga le había dicho previamente, este es el hogar de las brujas, de repente entendió sus sentimientos. En contraste con aquellas brujas cuyas identidades fueron expuestas y fueron perseguidas y asesinadas por la iglesia, encontrar un lugar seguro para vivir no era fácil. Desde que los bandidos habían atacado a Valencia, había seguido un mes de sufrimiento y una huida constante. Pero ahora, con la cálida bienvenida de la Unión de Brujas, finalmente pudo dejar que su mente constantemente alarmada se relajara un poco. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de cuán mágico sería un banquete con la participación de muchas brujas. Usando llamas negras, la carne cruda de cabra se asó perfectamente dentro de un fogonazo, mientras que el recipiente que la contenía quedó ileso. Una niña con cabello corto y rubio voló en el aire, sosteniendo una jarra para llenar las copas de todas. Mientras que una bruja con un aspecto exótico simulaba una amplia gama de instrumentos musicales, que finalmente se convirtieron en música hermosa. Con Nictingale presentándolas una tras otra, ella fue capaz de recordar rápidamente cada uno de sus nombres. De esta manera convertirse en una de ellas y diluir la tristeza en su corazón aún más. En la unión de brujas habían brujas maduras y firmes como Scroll o Wendy, y también estaban Liz y Echo, que parecían hermanas mayores, al igual que Ana, Soraya y otras personas de edad similar a la suya. Pero no importaba quiénes eran, ninguna la trataba como a una extraña. Por esto, el corazón de Lucía estaba lleno de gratitud. Después del banquete, ella y las brujas se desearon mutuamente una buena noche, y luego, ella regresó a su nuevo hogar. Aunque Bao no era una bruja, el príncipe no ordenó que ella y su hermana se separaran. En cambio, les dio la última habitación amueblada para invitados en el segundo piso del castillo para ellas. Hermana mayor. Al oírla moverse, Bao abrió los ojos. ¿Te despertaste? Lucía se sintió inmediatamente encantada en su corazón, corriendo rápidamente hacia la cama. ¿Cómo te sientes? Bao parecía que solo había estado dormida durante mucho tiempo, sin tener ningún rastro de la plaga o el dolor que le dejó en el cuerpo. Con los ojos todavía un poco nublados, abrió la boca y murmuró, me siento tan hambrienta. Espera. Lucía sacó a toda prisa una bolsa del bolsillo y la abrió, liberando el olor a pescado a la parrilla. Esta bolsa de rebanadas de pescado le había sido dada previamente por Nictingale. ¿Hay algo de comida para ti? Sentada en la cama y viendo cómo Bao comía el pescado, se sintió tan agradecida que comenzó a darle palmaditas en la cabeza a la pequeña. Este año, su hermana acababa de cumplir 10 años, y ahora, sin sus padres, era la única en quien Bao podía confiar. Después de comer 2 peces, se puso más seria y, curiosamente mirando a su alrededor, preguntó, ¿dónde estamos? No parecía que el barco tuviera una cama tan grande. En el pueblo fronterizo de la región occidental, llegamos a nuestro destino. ¿Ya hemos llegado? Tocó su mejilla. Pero no estoy, ¿enferma? ¿Estarán de acuerdo en dejar que la gente afectada por la plaga entre al pueblo? Tienes razón, eso sería de hecho improbable. Respondió Lucía. Al ver la expresión en blanco en el rostro de su hermana, comenzó a reír. Sin embargo, las brujas del Señor ya te han curado. Después, ella le dio un resumen de lo que sucedió en los muelles. Y de ahora en adelante deberíamos quedarnos aquí en el castillo. ¿Brujas? Preguntó Bao, inclinando su cabeza. ¿Son iguales a ti, hermana? Así es. Además, todas son muy amables conmigo, especialmente con una bruja llamada Nictingale. Lucía asintió suavemente. Ella también ayudó a darte un baño. Oh, pero siempre has dicho que los nobles odiarían a las brujas. ¿Por qué el Señor estaría dispuesto a amparar a las brujas? Sorprendida por la pregunta, Lucía tosió 2 veces. Esto. Ocasionalmente también hay 1 o 2 personas buenas dentro de la nobleza. Mientras sacaba el último trozo de pescado seco de la bolsa, Bao preguntó.
¿Eso significa que necesitas trabajar para él? ¿Cómo esas sirvientas en casa, barriendo el piso, cocinando y atendiendo al Señor? ¿De qué tonterías estás hablando?, dijo Lucía, agarrando la cara de su hermana menor. Soy una bruja. Es natural que tenga que ayudar al Señor con mi habilidad. En cuanto a las criadas que tienen que hacer esas cosas, ¿quién te dijo eso? Mami. Susurró tristemente. Dijo que esa también es la razón por la que nunca permitió que papá reclutara a una bella sirvienta. Al oírla mencionar a su familia, el rostro de Lucía se oscureció de repente. En lugar de culpar a Pau por mencionarlo, tiró de su hermana menor en un abrazo y suspiró suavemente. Ella no estaba preocupada por la teoría de su hermana. Durante la conversación con el Señor, ella podía ver que además de simples preguntas sobre sus experiencias de vida, la única otra cosa de interés para él era su habilidad, haciendo evidente que le importaba más si la habilidad de una bruja podría ser útil para él o no. Pero, al pensar en su capacidad, Lucía se sintió profundamente preocupada y angustiada. Ella nunca había sido ignorante sobre el mundo de las brujas, sabía que 6 meses atrás muchas brujas habían pasado por Valencia, y después las otras dejaron la ciudad una tras otra. Ella había oído que se estaban yendo al fiordo, queriendo encontrar un nuevo hogar. Pero Lucía no quería dejar a sus padres y por eso no había aceptado viajar con ellas. Sin embargo, con su contacto repetido con ellas, Lucía al menos se dio cuenta de que las brujas estaban acostumbradas a dividirse en tipo combatiente y no combatientes. Podría decirse que su capacidad para restaurar un objeto a su estado original era inútil. Por no hablar de usarlo durante una pelea, incluso usándolo durante tiempos de paz, ya era difícil para ella controlarlo. Su padre había sido comerciante, operaba el taller de fabricación de papel de la familia, así que a menudo la sala de estar estaba llena con el papel de paja preparado. Pero el día en que se convirtió en bruja, involuntariamente se topó con el uso de su habilidad, convirtiendo el papel en una pila de hierba y polvo fino. Después del evento, aunque sus padres la reprendieron severamente, no la entregaron a la iglesia. En vez de eso, le advirtieron en repetidas ocasiones que se ocultara cuidadosamente y, si era necesario, que incluso llegara a ponerse una piedra de la retribución de Dios, disfrazándose de una devota creyente. Al principio, Lucía estaba llena de curiosidad acerca de la habilidad, a menudo secretamente se escondía en su habitación para restaurar todo tipo de elementos de prueba. Pero ella descubrió rápidamente que esta habilidad era extremadamente difícil de controlar. Por ejemplo, al volver a colocar el papel de paja, a veces tenía los mismos restos de hierba que la primera vez, pero otras veces solo quedaba un granulado negro. En caso de que ella continuara lanzando su magia sobre un objeto, solo se haría cada vez menor y el producto final no sería un polvo fino, sino un grano, lo que significaba que su capacidad de restauración no podía ser utilizada para restaurar un objeto gravemente dañado. Solo podía destruir lo que otros habían producido cuidadosamente. Las otras brujas también habían pensado que su habilidad era inútil. En caso de que quisiera usarlo en la batalla, tendría que acercarse demasiado. Además, su habilidad también era ineficaz en un cuerpo vivo, por no mencionar su uso para luchar contra un caballero entrenado, incluso un agricultor promedio ya sería terriblemente difícil. Y entonces, considerar convertirse en una bruja de combate estaba fuera de discusión para ella, pero también como una bruja que no era de combate, no podía pensar en ningún uso, era casi como si su habilidad estuviera en el nivel más bajo. Llegando a esta conclusión, ella había estado deprimida por un largo tiempo. Pero ahora, de lo que Lucía estaba más preocupada era, si Su Alteza Real también creía que era inútil, ¿la expulsaría del castillo? Con una sensación incómoda, apagó las velas, tomó a su hermana que estaba perfectamente satisfecha mordiendo los huesos de pescado, cerró los ojos lentamente y esperó la llegada de un nuevo día.